Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de William James. Este filósofo, William James, es uno de los grandes pensadores de la historia, fue además un gran psicólogo, uno de los fundadores de la psicología moderna, podemos decir, o de la psicología contemporánea, y pues realmente aportó mucho al mundo del pensamiento. Nació en 1842 y murió en 1910. Fue, como ya he comentado, un importante filósofo y psicólogo que junto con Peirce, por ejemplo, fundó la Escuela Filosófica del Pragmatismo, que afirma que el significado de una idea debe buscarse en sus efectos reales, en sus efectos prácticos, podemos decir, y que la función del pensamiento sobre todo es guiar las acciones, guiar la vida, y que la verdad debe ser probada por las consecuencias prácticas de las creencias que se sostienen. Este último punto de la verdad pues es más discutible. En cuanto a que el pensamiento debe guiar la acción, eso es algo lógico y evidente. Y que las ideas deba buscarse el efecto práctico de las mismas es entendible, pero también es matizable. En cualquier caso, él tuvo una importancia enorme en el desarrollo de la psicología a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y posteriormente ha influido mucho también a nivel filosófico desde el pragmatismo, porque la corriente pragmática influye no solamente en filosofía, en ética, sino también influye, por ejemplo, en el estudio de la sociedad, de los grupos sociales. Incluso en el ámbito de la lingüística, de la filosofía del lenguaje, pues también se estudian las cuestiones de tipo pragmático en el lenguaje. Por ejemplo, está el caso de los estudios sobre pragmática del español de Eduardo Bustos, por ejemplo, etcétera. Y se han escrito numerosos libros sobre la pragmática del lenguaje, por ejemplo. Y por otra parte, pues la influencia de la filosofía pragmática en otros pensadores es algo también que ha sido estudiado a lo largo de pues, este último siglo XX, también el siglo XXI, etcétera. A partir de ahora comentaré algunas pocas frases de William James para dar mi propia interpretación de las mismas. La primera es la siguiente. Escribe William James: nuestra visión del mundo está formada por lo que decidimos escuchar. Efectivamente, habría que añadir que también por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos y por lo que nos emociona o nos afecta a nuestra capacidad de sentir, podríamos decir. Por lo tanto, y también influye el tema de las creencias. En efecto, en ese sentido, pues puede haber infinitas visiones del mundo, cada una propia de un sujeto, de una persona concreta, y esto es algo pues inevitable. Aparte que luego están los sesgos cognitivos que hacen que cada persona interprete la realidad de formas diferentes, y también está el tema de la objetividad o de la subjetividad en la interpretación de lo que es el mundo. Generalmente nuestra interpretación del mundo es realmente subjetiva, aunque puede tener algunos aspectos objetivos también. En cualquier caso, realmente también podemos tener pensamiento original, pero siempre está influido por el contexto cultural y social del que formamos parte. Otra frase que puede ser comentada y que voy a destacar porque estoy seleccionando las que me parecen más interesantes, aunque todas lo sean, las de William James, es la siguiente: cree que merece la pena vivir la vida y esa creencia ayudará a crear el hecho. En este sentido, esta frase se parece a algunas que también pronunció y escribió Carl Gustav Jung, pues un gran psiquiatra y que le gustaba mucho la filosofía también, un gran psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung. Efectivamente, si pensamos de una determinada forma, como decía también Jung, podemos sentirnos mejor. Y por lo tanto es evidente que la actitud que tenemos ante la vida, una actitud positiva, de esfuerzo, de emoción, de impulso, sobre todo una actitud optimista, nos hace actuar de una manera también positiva. Y en ese sentido, pues efectivamente, si creemos que somos capaces de hacer grandes cosas, pues es posible que las hagamos. En cambio, si creemos que no somos capaces, pues probablemente eso limitará nuestras acciones y hará que esa profecía se autocumpla. Por lo tanto, tener una mentalidad de esfuerzo, de lucha, de energía, de luchar por nuestras pasiones, por lo que queremos, eso es algo que pues está inserto en la vida auténtica, podríamos decir.
En ese sentido, como decía también Jung, hay que vivir la vida como una gran aventura, algo que creo que también estaría de acuerdo con ello el propio William James. La vida es una gran aventura y hay que vivirla con todas las consecuencias. Y en ese sentido, esa sería la actitud, yo creo, más correcta de cara a la propia existencia. En ese sentido, pues él pues era un pensador que analizaba todas las pasiones humanas, todos los sentimientos, todas las formas de entender la realidad y también relativiza muchas cuestiones. William James, por ejemplo, hay una frase maravillosa que dice: la edad, escribe William James, es un precio alto a pagar por la madurez. En efecto, la acumulación de experiencias que una persona ha vivido hace que con los años ese sujeto madure, y esto no quiere decir que deba sentirse mayor, simplemente ha tenido más cantidad de experiencias, más diversidad de experiencias en principio, y eso es algo que es muy valioso para la construcción del propio yo, de la propia persona, y para que tenga una vida más profunda, más intensa, etc. También William James se interesó por el tema de la postergación de las tareas, etcétera, o la procrastinación. Y tiene una frase en ese sentido que sugiere muchas cosas, que dice así: nada es tan fatigante como dejar eternamente una tarea inacabada. En efecto, es verdad que en la vida puede haber proyectos de libros o de otras cuestiones que queden inacabadas, pero hay que procurar acabarlas. Siempre que sea posible, lógicamente, porque somos seres finitos, pero realmente el comenzar las cosas y terminarlas en un plazo de tiempo determinado es algo siempre positivo. Por tanto, pues es una reflexión que realmente pues es algo lógico, por otra parte, ¿no? En cuanto al tema de las emociones, por ejemplo, voy a comentar una frase de William James muy interesante que dice así: parece que la acción va seguida de la emoción, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos, y al regular la acción, la cual está bajo control de la voluntad, podemos regular directamente la emoción. En ese sentido, en esto se adelantó William James a estudios posteriores de la psicología experimental, de la psicología clínica, en general de la psicología en conjunto. Se hicieron pues análisis, observaciones, valoraciones, estudios, investigaciones sobre el sentimiento y la emoción y la acción, y realmente se confirmó esto. Realmente la voluntad regula también la emoción, y pues a veces la expresión de las emociones también constituye o conforma lo que son las emociones. Eso también está comprobado a nivel experimental. Por ejemplo, si un actor de teatro hace gestos de reírse, pues inmediatamente su estado de ánimo sube, en el sentido de que se siente más contento, más satisfecho. Y al contrario, si en una escena de una obra de teatro el actor o la actriz pues se pone a llorar por exigencias del guión de la obra de teatro, pues lógicamente del texto, pues realmente siente esas emociones dentro de sí, aunque sean inventadas, ¿no?, y fingidas. En ese sentido, diríamos que todo esto es analizado de una manera pues muy extensa y muy minuciosa por la psicología en el siglo XX y en el siglo XXI, pero ya William James ya pues había investigado también y se da perfecta cuenta de que esto sucedía. Por lo tanto, es una frase realmente pues extraordinaria en ese sentido, que se haya adelantado tanto a posteriores investigaciones psicológicas, que fueron mucho más precisas y mucho más detalladas al respecto, en relación con el tema de las emociones y la voluntad. Otra de las frases que también son tremendamente sugerentes de William James es la siguiente: puede que la acción no traiga la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. Y claro, de esto se deduce que para William James la felicidad depende en buena medida de lo que queremos hacer en la vida y también de lo que luchamos por conseguir. En ese sentido, poner grandes metas, grandes proyectos en nuestra vida es algo deseable, y lo dicen generalmente pues todos los psicólogos y todos los psiquiatras, y esto es algo entendible, porque nos da una motivación extra para nuestra propia vida, porque una vida absolutamente inactiva pues tampoco tiene mucho sentido. Por lo tanto, diríamos, la propia acción
nos hace sentirnos mejor porque nos hace sentirnos más realizados, desarrollando actividades que nos parecen agradables, por ejemplo, y por lo tanto aquí influye mucho efectivamente intentar hacer lo que realmente queremos y cómo queremos hacerlo. Eso es lo más fundamental. Y lo dicen además pues escritores, artistas, cineastas, pintores, dibujantes, creadores de todo tipo, pues señalan este tipo de cuestión, de que es muy importante hacer lo que queremos y de la forma que queremos, por supuesto, con la mayor calidad posible. Esa sería una premisa indiscutible también. Por tanto, pues esto realmente es algo esencial. Por otra parte, también él reconoce que ha hecho pues, algunos descubrimientos en el ámbito de la psicología y dice en una frase que el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede alterar su vida al alterar sus actitudes. En efecto, si tenemos una actitud proactiva, optimista, enérgica, muy activa, eso hace que cambie la vida de cada persona. Y en cambio una actitud pasiva, derrotista, pasotista, etcétera, pues hace todo lo contrario. Sería pues un planteamiento de la vida tóxico o negativo que no conduce a gran cosa. Realmente él insiste, William James, en la importancia de la acción, del accionar, como se dice actualmente en la jerga psicológica, o con un término que, bueno, parece que suena un poco raro, pero que es válido, accionar. En efecto, como él escribe, para cambiar la vida, dice James, comienza inmediatamente, hazlo ostentosamente. En ese sentido, quiere decir que hay que hacer cambios consistentes o cambios contundentes en la vida para que se noten luego los efectos, los cambios, porque si son cambios muy ligeros, pues efectivamente parece que no hay transformación en la vida de una persona. Por lo tanto, él recomienda eso. Si es necesario cambiar la vida, pues hay que comenzar de una manera inmediata. De todas maneras, la vida yo creo que nos va cambiando, queramos o no, con el paso de las horas, con el paso de los días, de los meses, de los años, y eso le pasa a toda la gente, a todo el mundo. Por lo tanto, efectivamente, el cambio temporal de la vida nos cambia interiormente y exteriormente, y eso es algo incuestionable. Aunque, por supuesto, siempre queda un fondo personal que parece que no varía mucho, en principio, a lo largo de la trayectoria de la vida. Aunque esto también habría que investigarlo a fondo, porque puede haber algunos rasgos muy profundos que se mantengan constantes más o menos toda la existencia y otros que no tanto. En cualquier caso, es algo a investigar. Otra frase que se puede comentar de William James y que manifiesta su conocimiento de la realidad de su tiempo, que era pues la realidad de finales del siglo XIX y principios del XX, fundamentalmente, es la siguiente. Dice o escribe William James: mucha gente cree que están pensando cuando están reorganizando sus prejuicios. Esto significa que para William James pues mucha gente piensa con razonamientos falsos, sofísticos, con falsos argumentos, falsas ideas, falsas creencias, en definitiva con ideas falsas, y creen que esas ideas falsas se pueden reorganizar para plantear pues diríamos teorías que también son falsas. Entonces, si partimos de interpretaciones falsas, seguiremos con interpretaciones falsas. Por lo tanto, diríamos que desde la perspectiva de William James hay que evitar supersticiones, falsedades, engaños, autoilusiones y sobre todo mentiras. Vivimos en el mundo de la mentira. Las mentiras pululan por todos lados. Hay muchísimas mentiras en el mundo y mucha gente dice muchísimas mentiras. Entonces, entre las mentiras y los prejuicios, pues realmente la verdad se abre paso con dificultad, pero al final se abre paso. Se podría interpretar de esta manera esta frase, y eso que está hablando, teniendo en cuenta que murió en 1910, pues a finales del 19 y principios del 20, y esta situación era algo que se palpaba en el ambiente, como actualmente en pleno siglo XXI, con lo cual es una frase que se puede aplicar a la actualidad. Hay otra frase que ha sido utilizada por otros psicólogos posteriores a William James y que es muy citada generalmente, y que es la siguiente: cualquier cosa que puedas mantener firmemente en tu imaginación puede ser tuya.
Actualmente se expresa con otras palabras, con otros términos, pero la idea de fondo viene a ser la misma. Y esto hace referencia a los deseos que tenemos las personas. Si son deseos muy fuertes, muy intensos, generalmente, si los pensamos más a fondo, tienden a cumplirse. O puedes conseguir eso que estás imaginando o pensando, porque pones toda tu fuerza, toda tu voluntad, toda tu energía para intentar cumplir pues ese deseo que has imaginado o esa cosa que está continuamente en tu mente, ese planteamiento, ese deseo, esa acción, ese proyecto, esa meta, lo que sea. Además, también hay frases en las que el propio William James relativiza en cierta medida o en cierta manera el mundo de las ideas y el mundo de la psicología y de la filosofía, contraponiéndolo también a otras cosas, diríamos, más divertidas, más alegres. Por ejemplo, es esta frase de William James, que también tiene unos ciertos toques de ironía. Dice, el sentido común y el sentido del humor son lo mismo, aunque moviéndose a diferentes velocidades. El sentido común es como el sentido del humor, pero bailando. En efecto, porque ya sabemos que la vida en muchos casos es muy injusta, es muy ilógica, etc. Y de esa ilogicidad y de esa injusticia del mundo y de la vida se pueden extraer muchísimas enseñanzas, las propias del sentido común y las propias del sentido humorístico ante la vida. En cuanto a la cuestión de la mente y la realidad o la mente y la vida, hay una frase de William James muy sugerente que dice: si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tu vida. En efecto, porque realmente si queremos cambiar cómo vivimos, tenemos que cambiar cómo pensamos. Si no, pues seguiremos con las mismas rutinas, con las mismas actitudes o muy similares y no habrá cambios sustanciales en esa forma de vivir. Por lo tanto, eso es algo evidente. Otra cuestión diferente, aunque está relacionada también, es que con el paso de los años las personas van cambiando, al menos en parte, su forma de comportarse en la vida, sus preferencias, en cierto sentido al menos, por la propia evolución de la vida y por la propia evolución del pensamiento personal. Hay una evolución mental en todas las personas, que puede ser mayor o menor, aunque puede haber casos también en que esa evolución mental no se note o realmente no se produzca de una manera clara. Pero en general sí hay un cambio mental a lo largo de las distintas etapas de la vida. Por otra parte, también el propio William James está de acuerdo con los planteamientos de Aristóteles sobre que somos seres sociales. Y pues una de las frases que manifiesta esto es la siguiente: la comunidad se estanca sin el impulso del individuo, el impulso muere sin la simpatía de la comunidad. Por lo tanto, reconoce que las personas somos seres sociales y que estamos mejor unidos por vínculos de amistad o vínculos de afecto, de solidaridad, de fraternidad, podríamos decir, y eso sería lo mejor para la sociedad, para el mundo, porque ya bastantes conflictos hay en la realidad y en el mundo, hay guerras, hay todo tipo de conflictos sociales, etc. Por lo tanto, todo lo que sea unir y armonizar a las personas entre ellas para que haya una mejor relación social o mejores relaciones sociales siempre será algo muy positivo. Por lo tanto, esto hay que darle valor, hay que reconocerlo, la necesidad de unos vínculos sociales mejores y que el individuo es muy importante y la sociedad también lo es. Yo diría que es más importante el individuo que la sociedad, porque todos somos individuos y merecemos el máximo respeto y en ese sentido somos sociedad porque somos individuos, no al revés. En cuanto a la cuestión de, por ejemplo, en cuanto a las decisiones, por ejemplo, también tiene frases muy interesantes, William James, por ejemplo, cuando dice: cuando tienes que tomar una decisión y no la tomas, es en sí mismo una decisión. Claro, en efecto, si no has tomado la decisión, has tomado la decisión de no decidirte, efectivamente. El no decidir es una decisión ya, a su vez. El no accionar es la acción de no accionar o la decisión de no tomar acción. Por lo tanto, todo tiene sus consecuencias.
y el ser una persona poco activa también las tiene, y el ser una persona activa también, y el ser una persona muy activa pues tiene más consecuencias todavía. Por supuesto hay unos límites que son el descanso natural de las personas, por supuesto la necesidad de dormir pues aproximadamente unas 7-8 horas por día aproximadamente o más, y todo eso son límites que hay naturales, salvo situaciones excepcionales o periodos de la vida determinados que esto pues pueda no cumplirse, pero en principio está claro que somos el resultado de lo que hacemos, básicamente. Entonces, también él trata otros muchos temas en sus obras psicológicas y en sus escritos, en sus libros, en sus tratados. Y, por ejemplo, también tiene algunas frases sobre lo que es el estrés. Una de ellas, es la siguiente: la mayor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre otro. Y yo diría que también para ordenar los pensamientos, priorizar lo más importante sobre lo menos importante, saber que tenemos pues un tiempo por delante en nuestra vida en el que podremos hacer muchísimas cosas todavía, y en ese sentido hay que priorizar y sobre todo también hay que descansar. En ese sentido, el exceso de actividad, el exceso de acciones también es algo perjudicial para el equilibrio de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, hay que poner límites también a la acción, que no sea una acción excesiva que nos estrese, que nos ponga demasiado nerviosos, etc. Por lo tanto, esto es algo evidente. Luego también hay una frase muy interesante de William James que habla, por ejemplo, del tema de que lo corporal influye en lo psicológico, en lo mental. Y esto ya lo he comentado al principio de este vídeo, más bien, en una parte de él, y ahora voy a comentarlo otra vez, basándome en una frase de William James, que dice: no canto porque estoy feliz, soy feliz porque canto. Efectivamente, el hecho de ponerse a cantar o a reírse influye en que nuestro estado de ánimo pues suba de tono, nos sintamos más felices, más entusiasmados, borremos las preocupaciones de la mente, etc. Por lo tanto, las acciones corporales influyen en nuestra mente de una manera realmente esencial, de una manera muy profunda. Y eso además está demostrado por la experiencia psicológica, bueno, por la práctica psicológica, está demostrado a nivel psicológico que esto sucede. Y se ha comprobado pues, en experimentos psicológicos, a nivel experimental en psicología. Y bueno, pues por eso muchas veces los psicólogos aconsejan escuchar música alegre o bailar o hacer actividades de este tipo, o risoterapia, por ejemplo, que es muy efectiva en muchísimos casos para mejorar el estado de ánimo y que las personas se sientan mejor, más felices, más alegres, etc. Por lo tanto, este cambio de situación estimular en positivo es algo enormemente beneficioso para las personas y hay que ponerlo muy claramente de manifiesto. Hay una frase hablando sobre la posibilidad de una vida inmortal que es también brillante por su profundidad, brillante frase de William James, que es la siguiente: el mejor argumento que conozco para una vida inmortal es la existencia de un hombre que la merezca. Claro, esta frase se puede interpretar de muchas formas, pero yo la voy a interpretar de una que me parece la más acertada. Y es que da a entender William James que si un hombre ha desarrollado una vida muy profunda, de mucha calidad, muy brillante, extremadamente positiva, pues esa sería la vida auténticamente que merecería la inmortalidad. Ahora bien, ¿todos podemos merecer la vida inmortal? Según esta frase de William James, quizás no, o quizás sí, podríamos pensar. Porque, claro, también es verdad que hay unos límites para la producción, por ejemplo, de obras dignas de un genio, por ejemplo, porque, según este planteamiento, solo merecerían la inmortalidad los genios de la música, de la pintura, de la escritura, de la filosofía, de las matemáticas, de la física, de la química, de la ciencia en general, los inventores, etc. Y el resto de las personas que no realizan este tipo de actividades a ese nivel de genialidad no merecerían la vida inmortal. Pero eso tampoco sería algo admisible, a mi juicio. En ese sentido, yo creo que todos podemos merecer una vida inmortal,
aunque unos más que otros, lógicamente, dependiendo de los esfuerzos que se han hecho, de la capacidad de pensamiento, de análisis, de la reflexión, etc. Todos mereceríamos la inmortalidad, pero es algo que no sucede, como sabemos. Otra frase también muy brillante del propio William James es la siguiente: actúa como si lo que hicieras marcara la diferencia, lo hace. Efectivamente, hay que poner, diríamos que todos los medios en lo que hacemos, o como se dice vulgarmente, toda la carne en el asador. En ese sentido, hay que ir a por todas en todo lo que hacemos, poner la mayor energía, la mayor calidad posible en todo lo que hacemos. Y eso, pensar como que lo hemos conseguido, como que hemos hecho las cosas de la mejor manera posible, ya es un punto positivo para lograr lo que pretendemos. Y eso pues nos dará generalmente mejores resultados. En cualquier caso, yo aquí también quería matizar que, aunque esta frase es genial, por supuesto, considero que la clave del éxito es la constancia, la perseverancia y la tenacidad, y sobre todo el hacer muchas cosas, porque de la cantidad también surge la calidad y sobre todo la repercusión a nivel social, en la sociedad, en la realidad, a lo largo de la historia también, etc. Todos los grandes genios de la historia han destacado por hacer cosas de mucha calidad y hacer muchísimas cosas también. Entonces yo creo que la clave es esa, sobre todo, del éxito me refiero. Por otra parte, también él insiste en la importancia de pensar de una manera positiva y optimista. Y dice en la siguiente frase: el pesimismo guía a la debilidad, el optimismo al poder. En efecto, es verdad que la forma de pensar influye mucho en nuestro comportamiento. Y en general, los grandes, por ejemplo, líderes del mundo, generalmente han sido grandes optimistas. Los grandes genios, inventores, artistas, etcétera, pues tenían a veces una energía desbordante, un entusiasmo también realmente muy notable. Y me estoy acordando, por ejemplo, de un filósofo, pensador, geólogo, geógrafo, botánico, un polímata, una mente genial, como era, por ejemplo, Humboldt. Humboldt, pues realmente fue un gran geógrafo, pues un gran geólogo, etcétera, un hombre de ciencia y a la vez filósofo y un gran viajero, y adquirió gran cantidad de conocimientos. Además tuvo cargos importantes a nivel científico y fue un gran descubridor, explorador, geógrafo, etcétera. Y todo eso lo hizo gracias también a su energía desbordante, a su gran fuerza y a su gran mente. Todo eso unido dio lugar pues a que dejara una gran obra escrita y una gran influencia tanto en su presente como en el futuro. Y vivió pues en el siglo XIX, a caballo entre el siglo XVIII y XIX. Por otra parte, también él tiene frases dedicadas, por ejemplo, a lo que es el genio. Una de ellas dice así: genio significa poco más que la facultad de percibir de forma poco habitual. Por supuesto, todo esto incluye pues una inteligencia notable también, pero sobre todo yo creo que también, como decía Thomas Alva Edison, la genialidad es un 99% de esfuerzo y un 1% de inspiración. Yo creo que la palabra genio está a veces mal definida, porque considero que efectivamente una persona que practica algo durante muchísimas horas al final se convierte en experto o en genio de esa materia o de lo que está realizando. Por lo tanto, genialidad es también facilidad que se consigue con la práctica, con muchísimo esfuerzo, y también es verdad que hay genios que nacen, ¿no?, y con unas capacidades asombrosas, eso también sucede, pero bueno, es un término que se puede analizar desde múltiples perspectivas. En ese sentido, pues esta frase de William James es coherente, es racional, pero se podrían dar muchísimas más explicaciones de lo que es un genio y la forma de ser un genio también. Por otra parte, también
también es verdad que el paso del tiempo es algo que está presente en algunas de las frases de William James. Por ejemplo, la que dice: el mayor uso de una vida es pasarla en algo que dure más que ella. Es una frase muy profunda porque lo que quiere decir es que cuando disfrutamos de algo o hacemos algo que nos gusta, el tiempo pasa y parece no avanzar. Pero además hay otra implicación a esto, y es que si estamos haciendo una actividad que después de nuestra muerte, de la desaparición de nuestra vida, porque somos seres finitos, eso va a seguir existiendo, eso le da un mayor plus, diríamos, de disfrute, de gozo, de satisfacción, por, además de hacer lo que nos gustaba, que luego eso tenga una proyección mayor después de que dejemos este mundo. En ese sentido, eso sería también algo muy positivo. Por lo tanto, se puede conseguir las dos cosas: hacer lo que nos gusta en esta vida y a la vez, con eso que nos gusta, trascender la propia vida. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.